Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Emprendedor Joven y Exitoso. Y como lo prometido es deuda, vamos a empezar a contar las historias de esos jóvenes emprendedores, historias cargadas de emociones, muchos sentimientos, mucha pasión y sobre todo historias que nos van a motivar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Gustavo Andrade. Gustavo. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. No, con mucho gusto, para nosotros es un placer tenerte acá. Bueno, Gustavo, para que empecemos pues con esta historia, cuéntanos primero a qué te dedicas, qué haces actualmente. Bueno, actualmente yo soy subgerente de una empresa, ¿sí? Pues sí, soy, por decirlo así, obviamente empleado, pero aparte de esto, pues tengo mis negocios, tengo mis proyectos y tengo otras cosas también vinculadas a la empresa con la que trabajo. Okay. Es decir que no es un impedimento, no es imposible ser trabajador de una empresa y al mismo tiempo emprendedor. No es imposible, pues obviamente uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues distribuir su tiempo, pues obviamente que quede de una manera pues muy bien equilibrada entre el trabajo de uno y los proyectos que uno tiene que hacer. Influye mucho así tengas familia, tengas hijos, que también obviamente consume tiempo, pero pues si uno se sabe distribuir bien el tiempo, pues todo obviamente va a alcanzar para hacer todo lo que tú quieres hacer. Igual, pues para emprender obviamente hay un sacrificio, que es el tiempo, obviamente que uno le tiene que dedicar, y pues otras cosas que pues iremos hablando ahorita en el transcurso del camino. Perfecto. Bueno, Gustavo, cuéntanos, ¿siempre has tenido el espíritu emprendedor o cómo fue tu historia? Bueno, mi historia como tal nunca fue un camino de éxitos, ni de que todo me salió hacia la maravilla, ni nada de eso, no. Pues por el contrario, ha sido un poco difícil, pero pues aún estamos motivándonos y siguiendo pues las cosas hacia adelante. Pues mi historia como comenzó, pues prácticamente yo comencé vendiendo dulces en los buses, ¿sí? Cuando era muy pequeño. Con un amigo, prácticamente nuestra motivación en ese entonces era un juego que había en el Portal 80 y era un juego más o menos de realidad virtual en el cual valía como 9.000 pesos, si no estoy mal en esa época, pero no teníamos como los recursos como tal pues para ir allá a comenzar a jugar y aprovechar todo esto. Se nos ocurrió con él, entonces un día él tenía unos chicles que la verdad eran feos, unos chicles que eran feos. Entonces tenía una caja y dijo, pues metámonos en los buses y comenzamos a venderlos. Y le dije, bueno, listo, intentémoslo. Pues al principio, pues la pena, el miedo y toda esta cuestión. Pero espérate, o sea, se subieron a un bus a vender dulces no porque hubiera necesidad, no porque en tu casa hiciera falta, No. solamente para ir a jugar. Exactamente, pues de por sí, pues no, tampoco soy de una familia ni adinerada ni nada, soy de una familia clase media, normal, pero pues menos mal nunca nos faltó pues un plato de comida ni nada, pero pues tampoco teníamos los lujos, ¿sí? Entonces pues prácticamente todo fue como con esa iniciativa, ¿sí? Él también es casi igual que yo, entonces prácticamente dijimos pues, o sea, él tenía la cajita de dulces, dijimos vamos y la vendemos a ver qué tal nos va, y vamos y jugamos y ahí terminamos ya. Pero con en ese esta momento historia. no tenían el concepto de estamos emprendiendo. Nada, absolutamente nada de eso, no sabíamos ni siquiera qué era emprender, nada, absolutamente nada de eso, todo era como para gastar la plata en ir a ese juego. Entonces nos montamos a los buses, comenzamos o sea, la primera vez que me monté al bus fue un miedo impresionante, no sabía ni siquiera qué decir, no sabía si darles a ellos lástima o contar una historia súper deprimente, no sabía. Entonces, nada, hablé lo normal, lo que quería. Obviamente no les iba a decir que la plata iba a ser para un juego, no, sino que era más o menos para mis estudios. Entonces comenzamos a venderlos, nos dimos cuenta que nos fue bien, nos montamos en otro bus, acabamos con todos los dulces, nos dimos cuenta que esto era muy rentable, compramos otra bolsa y compramos. Entonces ese primer día nos alcanzó para ir a jugar en el jueguito y para tomarnos una gaseosa y al otro día lo volvimos a hacer. ¿Y Entonces, durante cuánto tiempo lo hicieron? prácticamente fue, yo pongo por ahí 2, 3 meses prácticamente que más o menos hicimos. Él duró después un poco más de tiempo, pero yo sí llego a un punto que no, yo hasta aquí paro porque ya conseguí otra oportunidad de trabajo y otras cosas. Y pues a la vez también, dentro de este tiempo siempre me da pena que de pronto me encontrara un amigo, una amiga, un familiar. Entonces siempre me dio como pena, entonces yo dije, no, yo hasta aquí ya paro. Pero el negocio como tal era muy bueno, era muy productivo. Uno en 3 horas sacaba prácticamente lo que ahorita es un día laboral. Entonces era Bastante bueno. supremamente bueno. Entonces acá prácticamente yo comencé, fue algo básico, pero entonces yo comencé como a ganarme mi dinero, a mirar a ver por dónde, o las ideas que se me ocurrían prácticamente cómo iban saliendo.
el chip ¿Pero como... seguiste tú ahí siendo emprendedor o ahí, o ahí No, qué pasó? no, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ahí ya me volví obviamente empleado. Ahí me volví empleado, normal, trabajando pues en varias empresas. Pero entonces siempre he tenido un problema desde pequeño. Mi problema es que yo nunca he sido el muchacho aplicado, ni el muchacho juicioso, ni el muchacho, por decirlo así, el más atento de la clase. Entonces nunca he tenido como ese don, ¿sí? Pero sí tenía un don desde pequeño que es prácticamente el don para liderar. Entonces cuando a veces yo decía algo en mi grupo de amigos o con la gente que yo me rodeaba, pues obviamente todo el mundo como que me seguía a mí o me preguntaba. Te seguían la corriente. Exactamente, pero pues no era ni un líder negativo ni uno positivo, era un líder solamente como para la recocha, para el momento, ¿sí? Pero entonces desde ahí como que se me quedó esa semillita que de pronto yo podía ser un líder, ¿sí? Entonces, pues prácticamente después de esto yo comencé a laborar en varias empresas, pero a mí de todo lado me echaban, precisamente por lo mismo. Pues porque pensaban que como yo era el líder, entonces yo era el que organizaba, el que hacía, el que decía. Entonces siempre me echaban era directamente la culpa a mí, por muchos problemas también que tuve. Entonces tuve muchos trabajos, pero de los cuales me sacaban, me echaban de un lado para otro, no sabía qué hacer, no sabía por dónde arrancar mi vida, por dónde comenzar. Entonces ¿Y en prácticamente... ese momento qué te motivaba? O sea, ¿trabajar para qué? O... En ese momento me motivaba más que todo era como el ambiente de pronto que con la gente que conocía en cada lugar de trabajo. He sido muy sociable, entonces llegaba a un punto y conocía amigos, conocía nueva gente. Así mismo pues ellos interactuaban conmigo y ya comenzamos a hacer un grupo más grande. Entonces mi motivación prácticamente era a que llegara la quincena, yo recibía mi sueldo, pagaba mis deudas y el resto me lo gastaba. Me lo gastaba saliendo con ellos, yendo quizás a paseos o saliendo con una que otra mujer, así. Entonces prácticamente mis quincenas se iban así, se iban gastándome la plata quizás en otras personas que ni siquiera eran mi familia, o gastándome quizás yo en un par de zapatos que no necesitaba en ese momento, o comprando cosas que yo no le veía la necesidad, pero que sencillamente por el hecho de gastar el dinero lo quería hacer. Después llegaba la quincena y ya estás esperando la otra. Exactamente, Ese era el entonces proceso. o sea, yo trabajaba y el día más feliz era pues cuando llegaba la quincena porque yo sabía que podía gastar. Y ahí me gastaba la plata en 2, 3 días y volvía otra vez a esperar la quincena. Y así, era como un ciclo que obviamente se repite y que mucha gente a pesar de la edad ahorita que tiene se sigue repitiendo. Claro. Pero ya pues obviamente... Con ya, otras variables, porque ya tienen hijos. Exactamente, ya tienen hijos, ya tienen más obligaciones que la hipoteca, que los bancos. Pero entonces yo lo hacía a mi vida personal y era solamente pues gastos lo que yo daba prácticamente. No hacía absolutamente nada más con ese dinero. Después obviamente de todo lo que obtuve, que prácticamente no obtuve casi nada porque ahorros no tenía, me echaban de todo lado. Entonces hubo un día en que se abrió una convocatoria para el SENA, el cual era para estudiar impresión offset. Impresión offset es prácticamente para hacer volantes, la máquina la cual hace los volantes, lo de los cuadernos, lo de las revistas, prácticamente. Como algo como el diseño gráfico, la impresión de Exactamente. todos estos trabajos. El diseño gráfico. Entonces... ¿Entraste ahí porque te gustaba o...? No, entré ahí porque un amigo, un gran conocido mío, me dijo que él conocía a otra persona que trabajaba en este campo y que él ganaba muy bien, que ganaba supremamente bien. Entonces que él le dijo a él que se metiera en eso, que él también había salido del SENA y toda la cuestión. Entonces abrió las convocatorias, nos metimos en impresión offset, pasamos impresión offset, comenzamos a estudiar, pero pues yo me di cuenta que eso no era lo mío, ¿sí? Me di O sea, tú cuenta... entraste a estudiar eso porque te dijeron, ahí hay dinero. Exacto, yo comencé, o sea, entré a estudiar eso porque me dijeron, esto es bueno y esto le va a dar a usted para sustentarse. Pero me iba a pasar lo mismo, iba a ganar más dinero, pero iba a ser el mismo ciclo que iba a hacer antes. Y tampoco estabas haciendo lo que te gustaba. Exactamente, porque realmente no me gustaba, porque ¿qué era? Colocar una plancha, cuadrar unas tintas y dejar 2, 3 horas a que la máquina hiciera todo. Tú mientras tanto te tenías que quedar sentado a meterle papel y ya. O sea, no es lo mío porque lo mío es estar más activo, lo mío es pensar en otras cosas, ¿sí? Entonces, tuvimos un problema también en el SENA, precisamente por lo mismo, por no ser tan aplicado. Entonces, tuvimos un problema con el profesor. El caso fue que del SENA también me echaron. Del SENA me echaron cuando mi mamá se enteró y después de tantos tropiezos, pues prácticamente mi mamá me dijo, ya no le vuelvo a dar a usted de una ayuda económica, usted verá qué hace, por dónde quiere arrancar, por dónde quiero comenzar, pero yo a usted ya no lo apoyo más, ¿sí?
Es cosas que quizás en el momento uno pues no las ve, pero que hubieran sido muy útiles para mí pues a lo largo de mi vida. Eso me hubiera servido muchísimo, pues el dinero que ella me aportaba a mí. Digamos que a uno la vida a veces le da oportunidades, pero uno no Pero las sabe uno no las aprovechar. aprovecha. Bueno, sin embargo, esas cosas que le pasan a uno, pues también lo forman a uno como ser humano. Exactamente, sí, es verdad. El hecho fue que, a pesar de que cuando me llegó eso, tuve un trabajo, después de eso salí, me vinculé a otro trabajo, también me echaron de ese trabajo, ¿sí? Entonces, estaba como en una encrucijada que no sabía qué hacer. Entonces duré mucho tiempo porque como me habían echado del SENA, estaba vetado. Y pues a la vez, pues de todo lado en el que iba me sacaban por problemas. Entonces dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Mi mamá pues angustiaba, pues yo qué futuro tenía. Entonces llegó un punto en que después de que ya estaba vetado, se abrieron otras inscripciones para el SENA. Y tenía un amigo que me está diciendo que me fuera como soldado profesional con él. Entonces tenía como esos dos puntos. Entonces le dije a él, esperemos, si yo paso al SENA esta vez, listo, me quedo acá. Pero si no paso, me voy con ustedes porque yo aquí no estoy haciendo nada. Entonces me dijo, listo. Por cuestiones de la vida pasé al SENA a estudiar algo que sí me llamaba la atención, que era gestión de negocios. Sí. Siempre he sido como bueno como en la parte de ventas, o la mayoría de cosas yo lo que he hecho es vender. Entonces me metí por este lado porque pues era como algo de negocios, de ventas, de mirar. O sea, ya la sí tomaste posibilidad. más conciencia para escoger este. Exactamente, las labores que yo antes hacía eran más operativas, cajero, bodega, muchas cosas así. Pero entonces esta vez ya era como para enfocarme en una parte en la oficina. Gerencial. Entonces por eso me metí a esta parte y siempre desde pequeño siento que he tenido una cualidad, es que soy muy creativo. Entonces esa creatividad me ayuda de pronto para montar los negocios que ahorita tengo y para montar otros que algún día hice. Todo comenzó, el chip de emprendimiento comenzó en una clase que nos daban allá que se llama precisamente emprendimiento. Y comenzamos prácticamente, él nos decía que hiciéramos como unas ideas, que dijéramos más o menos ideas innovadoras para, obviamente, para presentarlas allá, ¿sí? La primera idea innovadora, pues prácticamente que nos dijo, hágame un trabajo que es hacer, suéltenos una idea, la que ustedes tengan, ¿sí? Con nuestro grupo de trabajo ahí, soltamos una idea, saqué una idea que eran los ladrillos de colores, que pues en ese tiempo pues nadie me siguió, ¿sí? Terminamos haciendo otra idea, que era una idea de unos esferos que yo nunca la vi factible. Pero entonces, pues a través de los ladrillos de colores, todo el mundo pues se comenzó a burlar de que era una idea pues torpe, que era una idea básica, que no sé qué. Pero pues yo lo pensaba de otra manera. Entonces toda la gente me molestaba, como he sido recochero también me molestan. Entonces la gente me molestaba y el profesor escuchó sobre los ladrillos de colores y me dijo, mire que no es una idea tonta. Es una idea que hasta de pronto le puede ser factible, pero hágala, ¿sí? Entonces yo en ese tiempo dije, no, pues era solamente por el momento, por recochar, por toda la vaina, ¿sí? Por el trabajo, por la nota. Y él me dijo, esa es una cosa que es muy cierta, que a veces de las ideas más tontas salen ideas supremamente buenas, ¿sí? Pero pues en ese momento todavía no lo tomaba. Pero tú lo hacías en ese momento, era como por la clase como tal. Por sacar la nota en la clase. Una pregunta, ¿tu profesor era emprendedor, era empresario? No, eso fue otra cosa que también me dejó como ahí, porque él aprovechaba... O sea, él me daba mis consejos y me decía, mira, haga tal cosa, pero en sí él no era emprendedor. Él no tenía... O sea, tampoco sabía cómo. Exactamente. ¿Cómo él no sabía cómo hacerlo, pero sí tenía como las bases para explicarnos a nosotros, ¿sí? Pero él nunca lo ha hecho. Porque pues ser emprendedor no es que tú tengas las bases y sepas de pronto cómo hacerlo, sino también arriesgarte. Es como un valor que uno ya tiene o que uno se le va haciendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces prácticamente él me decía, haga las cosas, ¿sí? Hágalas. Después me dijo, saque otro proyecto más estructurado, con bases, con tipos de clientes, con todo, y preséntemelo a mí. Yo lo presenté, eran unas maletas con diseños. Entonces el profesor, se la presenté a él, saqué buena nota, y el profesor me dijo, mire, esa idea también está buena, hágala, aplíquela. O sea, siempre se te ocurrían buenas ideas, pero quedaban en ideas. Solamente quedan ideas, y para eso yo siempre le tenía una excusa. No, profesor, es que yo no sé hacer maletas, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto, ¿sí?
Pero entonces él tampoco era la persona que me decía, venga, pues si usted no sabe hacer eso, pues aprende. O venga, si usted no sabe hacer eso, venga, yo le enseño, mire, tengo tales páginas, ¿no? O tal vez si él hubiera sido emprendedor, o yo en el papel de emprendedor, venga, ahí está una, venga, asociémonos y hagamos algo. Que era lo que yo a veces decía, pues con todas las ideas que salían de toda la gente, algunas eran buenas, yo de esa persona con tantas ideas que tenía, pues yo le hubiera dicho a alguno, venga, asociémonos, hagamos tal cosa, y de ahí yo la pongo en marcha. Pero o sea, que en qué momento tú ya, ¿cuál es la primera idea que tú tienes y la pones en práctica? ¿Cuándo ya tú decides dar ese gran paso? Bueno, ese gran paso yo lo decido dar porque pues yo en ese tiempo tenía una novia con la cual pues habíamos proyectado muchas cosas, ¿sí? Entonces, ella tenía una idea de negocio a través de confecciones de satélite, de algo textil, con la familia, ¿sí? Y yo tenía las ganas de surgir, de ser rico, ¿sí? Pero entonces, tenía como 3 puntos así. El profesor que me daba consejos para que lo hiciera, pero no lo hacía. O sea, que decía, hazlo. Sí, él me decía, no te decía cómo, pero hágalo. Sí, solamente me decía, hágalo. La persona con la que estaba, que era una gran motivación para mí en ese momento, que me decía, tengo esta idea, pero no sé cómo hacerla. Y las ganas que yo tenía de decir, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo, ¿sí? Entonces, las 3 cosas como que se enlazaban. Entonces, ella tenía muy buenas ideas, ¿sí? Y yo era como que siempre el que ponía la chispa de, bueno, pues hagámoslo, bueno, intentémoslo, ¿sí? Entonces la primera idea que nos nació fue prácticamente para los 7 de diciembre, aquí pues se celebra el Día de las Velas. Entonces se nos ocurrió fue porque quisimos montar como un puestico de velas, vendiendo velas, faroles y toda esta cuestión. La idea se nos ocurrió, se la comenté a ella me apoyó, me dijo que listo, que chévere, que lo intentáramos. Fuimos hasta el centro, compramos las velas, compramos unos faroles totalmente diferentes, algo de diseños totalmente que no se veían normalmente. Los pusimos el puestico ahí cerca a mi casa. O sea, en la calle, se hicieron en la calle, exactamente. Y pues ya, pues cuando nos enfrentamos al primer cliente, pues no sabíamos qué hacer, asustados, cómo comenzamos, toda la cuestión. Entonces, nos comenzó él a comprar y así la gente comenzó a llegar. Y yo pensaba que me tocaba comenzar a gritar velas, velas y comenzar a gritar, pero no, nada de eso. La gente comenzó a llegar sola. Y en menos de nada, todo se vendió, ¿sí? Entonces ella siempre me decía, vamos y compramos más, pero pues ya no había tiempo, no calculamos hasta dónde podía llegar eso. Claro. Pero nos fue muy bien ese primer día, ¿sí? Pero pues es un negocio que se veía cada año, cada 7 de diciembre. De resto seguían ustedes trabajando como un De resto seguía trabajando normal. Pero entonces ese primer negocio que yo tuve fue un caso exitoso, por decirlo así. No me dejó las ganancias para volverme rico, obviamente. Pero sí me gustó fue porque fue algo bueno. Fue algo por lo menos dieron el primer paso. Exactamente. Entonces ahí prácticamente yo aprendí algo, ¿sí? Aprendí más o menos que arriesgarme obviamente es bueno, pero a la vez al próximo 7 de diciembre también aprendí algo que se llama la competencia, o la competitividad. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo iba a comenzar con mi puesto de velas con los faroles y al lado ya tenía mi tía que ya también había comprado velas, había comprado faroles. Y entonces yo le dije, uy tía, pero ¿cómo así hiciste el negocio mío? Entonces ella me dijo, no, tranquila que así como usted puede vender, pues yo también puedo vender y a nosotros nos va bien. Yo no había comprado nada, yo ya tenía todo montado. Entonces yo dije, no, pues le hablé a mi novia en ese tiempo y le dije, no, pues mira, pues yo creo que ya está ahí porque pues mi tía está ahí, pues es familia, yo que me la voy a meter ahí, no, entonces no. Entonces, y que hasta ahí llegó el negocio de ahí paró eso. Después de esto prácticamente tuvimos más negocios, ¿sí? Después seguimos con un negocio de picadas, que porque ahí cerca de la casa también no había algo para comer, ¿sí? Entonces comenzamos con un puestico de picadas. El fin de semana que yo estuve se llenó, la sensación, todo el mundo llegó. Ya después obviamente pues por el trabajo del lunes a viernes que yo tenía, pues me tocaba volver y trabajar normal. Le dije a mi mamá que se hiciera cargo, mi mamá se hizo cargo, pero las ventas comenzaron a bajar significativamente, ¿sí? Entonces llegó un punto en que yo dije, no, pues le estoy pagando a mi mamá, no estoy sacando ni para pagarle a ella, pues obviamente yo aquí ya cierro, ¿sí? Pero entonces eso fue en un lapso de tiempo muy corto, fue un lapso de tiempo demasiado corto en el cual yo, pues, quizás si lo hubiera intentado el próximo fin de semana, me hubiera ido no alcanzaste a llegar al otro fin de semana, no. Viste que las ventas bajaron y yo dije, no, yo no voy a perder aquí plata y ya, cerré eso. Pero entonces ahí también aprendí otra cosa que es como la persistencia que uno tiene que tener en los negocios, que a veces uno puede estar bien, de un momento a otro baja, pero si usted termina ahí, ¿quién quita que el próximo paso era volver a subir? Exacto. Y más alto de lo que estaba antes? Entonces uno tiene que seguir persistiendo, ¿sí? Después de esto
tuve otro negocio que fue prácticamente implementar unos productos de aseo en Chía. Comenzamos ya con un negocio más grande y ya con el anhelo que tenía con mi novia que éramos, ya nos queríamos como complementar ya los dos como quizás como familia y también como empresarios, cada uno de los dos. Comenzamos entonces en Chía, el negocio era viable, era bueno, era algo que nunca se había visto allá. Y comenzamos, hicimos el estudio y listo, todo comenzó a la perfección, comenzamos a arrancar, se comenzó a vender, pero entonces ya ahí no era el problema ni el mercado, ni la gente, ni nada, el problema ya era interpersonal entre nosotros dos. Entonces, por ejemplo, ella sufría mucho de migraña, entonces yo ya la quería tener siempre en un pedestal o en un cuartico. Cuidarla mucho. Sí, yo la cuidaba mucho. Entonces, por ejemplo, que estaba haciendo mucho sol, a ella le dolía mucho la cabeza, entonces no, ya, si yo no hubiera hecho casi nada hecho en Chía, le decía, no, nos vamos ya porque te comienza a doler la O cabeza. sea, no terminaban el trabajo. Exactamente. Y más que todo también Chía era como una excusa para irnos de paseo. Entonces que íbamos allá, íbamos caminando mientras trabajábamos, ay mira ese restaurante tan bonito, no pues vamos y comemos allá, 2, 3, 4 horas, ya vámonos para la casa. O sea, lo que no aprendieron en ese momento fue a diferenciar los negocios de la relación. Exactamente. Entonces pues a raíz de esto pues también obviamente yo quería darlo todo por ella, pero pues ella también obviamente quería hacer un buen apoyo, pero a veces no podía. Entonces a mí me da de pronto pues me daba como cierto remordimiento cuando un domingo nos tocaba ir y pues ella llegaba súper agotada, cansada. Entonces yo quería hacerlo todo, pero pues obviamente no quería verla afectada a ella. Yo quería que ella prácticamente recibiera solamente las ganancias, por decirlo así. Pero pues a mí a la vez también me quedaba muy difícil. Entonces yo no supe diferenciar eso. Ahí aprendí que si es un negocio, es un negocio. Que las cosas interpersonales, sea familia, sea cualquier cosa, Son aparte. todo eso obviamente tiene que ir aparte, ¿sí? Después de eso, todo eso acabó ahí. Seguí con otra de comidas rápidas, ¿sí? Una idea también súper nueva, súper innovadora, comenzó bien, era también más o menos como un puesto en la calle, pero algo más grande. Desde allí nos sacaba prácticamente la policía y ahí fue cuando tenía dos personas atrás mío que eran prácticamente los que estaban colocando el capital y los que habían aportado la idea, pero pues a mí nunca me explicaron que querían que yo se las ejecutara, sino me dijeron solamente vaya y esté pendiente de la gente cómo está. Yo no sabía absolutamente nada de cómo hacer esas comidas rápidas, pero pues la gente siempre me iba a mí como el jefe y siempre me preguntaban obviamente a mí. Entonces ahí yo comencé a mirar, yo obviamente quería hacerlo todo, pero entonces hay un dicho que dice que tiene tienda que la tienda. Entonces ahí aprendí más o menos también como a delegar funciones de que usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, y pues para sí mismo pues uno ya también como soltarse más y no estresarse tanto de todas las cosas, ¿sí? O sea, tuviste un ejemplo, dos personas que ponían el dinero pero te mandaron a ti al ruedo. Así sin nada. Sin embargo, aprendiste a lo que me estás diciendo, a delegar, a tomar decisiones, solucionar problemas. Entonces prácticamente todo lo que he hecho, prácticamente todo, por decirlo así, perdido, ¿sí? O sea, que en ese momento de tu vida, ¿cómo te encontrabas? ¿Qué pasó después de ese último intento? Pues después de ese último intento se me vino muchas cosas encima, porque, por ejemplo, en la parte con mi familia teníamos algún problema y con mi novia terminamos que porque ella me decía que yo no tenía el tiempo precisamente por estar involucrado en todo esto, pues a la vez ninguna cosa me funcionaba, entonces a la vez como que entré en una depresión, una cosa que me sentía muy mal. Pero no estabas rodeada de gente que tal vez te motivara, o cómo era la gente que te rodeaba. Ese también es otro problema, cuando uno es emprendedor toda la gente se le echa encima a uno, ¿sí? Entonces en vez de ayudarlo a uno a surgir, decirle vamos que usted puede, no, toda la gente se le echa encima. ¿Cómo qué comentarios escuchabas? ¿Qué te decían? Pues por ejemplo, de por sí después de un tiempo también aprendí a no contar como mis negocios con otras personas, pues porque decía, no, mira que es que tengo este puesto de negocios de comida rápida, ay bueno, chévere con mis amigos o compañeros, algo así, bueno, chévere, no, pues ojalá le vaya bien, sí, no, caminas tomando una cerveza, no tengo plata, ay, pero no, luego usted no es el empresario, luego usted no tiene, entonces eso no le está sirviendo porque mira, no tiene ni para comprarse una cerveza. No tenía porque todo lo tenía que invertir, claro. Pero después yo estaba esperando a que eso obviamente volviera a mi bolsillo. Entonces muchas cosas así, o mi familia por el lado, no, mire, pues es que yo a usted no le doy ganancia, yo veo que usted se está matando mucho en eso, yo veo que eso a usted no le conviene, yo veo muchas cosas así. Y no fue lo único, o sea, fueron muchísimas cosas de parte de la novia que también tenía. Pues ella me decía que ella sentía que no me apoyaba, que ella sentía que yo no tenía tiempo, que yo solamente le daba el tiempo que le sobraba, entonces todo se me vino como encima.
Entonces obviamente siempre una temporada como de depresión, una temporada fea, no quería hacer nada, seguí trabajando normalmente. Pero digamos que dijiste emprendedor nomás. Exactamente, yo dije no, ya no Eso no más. es lo mío. Sí, dije no más, yo ya, o sea, le estaba echando que a base de eso, de todos los negocios que había tenido, pues me había pasado todo lo que me había pasado. Entonces no quería absolutamente nada más de esto. Pero entonces hubo un miedo que siempre he tenido desde pequeño que me motivó a decir, voy a volverlo a intentar. ¿Cuál fue el miedo? El miedo es durar 30 años en una empresa, que cuando yo tenga 50 años la empresa se acabe y pues que yo no consiga ningún trabajo porque a los 50 años... Sí, ya... lastimosamente en países como Colombia uno después de los 50 ya no es mucho lo que uno puede aportar a una empresa. Entonces pues prácticamente yo dije, o sea, ese era mi miedo y siempre ha sido mi miedo, de que yo me quiero como tener una pensión, pero pues ahorita una pensión para la generación de uno es totalmente imposible. Entonces dije, tengo que hacer algo para asegurarme prácticamente mi vejez. Entonces fue cuando otra vez como que se me activó el chip y dije, no, quiero hacer algo, ¿sí? Entonces obviamente ahí me rodeé de pronto con personas que más me motivaron y me decían, bueno, sí, pues cambiaste hágalo. ya de ambiente. Sí, exactamente, me decían, hágalo, inténtelo, surja, que sí, usted cayó pero vuelva así y se levanta. Entonces dije, bueno, listo, lo voy a intentar. La primera cosa que salió y surgió fue Urban Soul, una tienda virtual que vimos una necesidad, que aquí fue con una compañera que llegaba y me decía, íbamos por los centros comerciales y ella me decía, ese uso Gap en Estados Unidos vale 30.000 pesos, aquí lo cobran 400, 300.000 pesos, entonces, o los tenis allá valen 20.000 pesos, aquí los cobran a 500. Entonces yo digo, no, pues fácil, pues traigamos ropa de allá, la misma marca, y obviamente pues la vendemos a un precio más asequible. Para aquellos que no tienen la posibilidad de ir a comprar allá o no tienen la posibilidad de comprar por internet. Exactamente, entonces comenzamos así, comenzamos obviamente a ingresar en un mercado de ropa, de tienda virtual, toda la cuestión. Después obviamente como que ya me llevó como algo de expectativa, comencé... Otra vez te motivaste. Me motivé, aparte de que donde estaba trabajando pues comencé a crecer más, entonces ya tenía como más liderazgo, ya tenía que depender, ya la gente ya prácticamente estaba dependiendo de mí en muchas cosas, entonces me comencé cada vez a motivar más. Yo ya después saqué el último proyecto que fue Gourmet Express a la carta, que es prácticamente de comida express, pues para la gente que de pronto no le queda tiempo para cocinar, que no le queda tiempo para hacer algo en sus hogares, o que alguna persona tenga una dieta totalmente específica, pues entonces nosotros obviamente se la realizamos. Pero entonces a partir de ahí ya comenzamos a caminar cosas ya más obviamente más firmes, más claras, con base en lo que aprendí. Prácticamente en todo el trayecto, ¿qué fue lo que aprendí? Obviamente arriesgarse, primer punto, lo que mencionan los dulces, arriesgate porque no sabes hasta dónde puedes llegar. Segundo punto, lo de las picadas, perseverancia. Si un día te va mal, 3 días te va a ir bien. O si 3 días te va a ir mal, un día vas a recuperar todo lo mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente la perseverancia que uno tiene que tener ahí, no desanimarse. También aprendí obviamente con lo del negocio de Chía a no involucrar las relaciones interpersonales en el negocio. Negocio es negocio y así de sencillo, ¿sí? Y aprendí también con lo de las comidas rápidas, obviamente a delegar funciones y a que si quiero que mi negocio funcione, pues que tengo que estar obviamente yo ahí. Entonces obviamente son como las lecciones que me dio la vida y que hacer algo que me guste, ¿sí? O si no me queda obviamente muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿para qué soy bueno yo? Ya ahorita que aprendí para crear, para ser creativo, quizás montar los negocios. Ese es como tal mi proyecto, ¿sí? Entonces, obviamente, como tal, tengo ahorita 2 empresas encaminadas a que obviamente van a ir bien. Y pues soy subgerente de la empresa donde obviamente sigo y voy a seguir, pues obviamente hasta que ya formamos algo más totalmente grande. Pero prácticamente todo esto ha llegado para un fin, para el fin de ser ahorita lo que soy, para llegar a decir soy emprendedor, a pesar de todo lo que me ha pasado, sigo y voy a seguir emprendiendo porque algún día quiero tener esa libertad financiera de decirme de pronto a los 30, 40 años, no tengo una pensión, pero tengo de pronto el dinero para irme a viajar, para conocer otras cosas. Entonces es por eso que ahorita este camino es duro, pero al final es muy, o sea, la gratitud que uno obtiene es mucho mejor. Por último, Gustavo, perdón. Regálanos un consejo a todas las personas que nos están viendo en este momento, a todos los jóvenes. Bueno, pues un consejo obviamente es que la gente siempre va a estar en contra tuya, la gente siempre va a estar ahí criticándote, diciendo, desanimando. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Obviamente no
no les pares bolas a esa gente, sino ten claro tu objetivo, ten claro tu sueño, qué es lo que quieres hacer, cúmplalo, pero entonces este camino no es fácil, este camino es para valientes, entonces hay que hacerlo, hay que tomar el riesgo y hacerlo, ¿sí? Que si tú crees una idea, que por más boba que sea, arriesgate a hacerla, porque quizás estés manejando un negocio que nunca en la vida se haya visto y quizás seas una de las personas más exitosas. Pero si uno no se arriesga, uno nunca va a llegar a conocer qué fue lo que pudo haber hecho. Perfecto. Y que también esa historia nos enseña que todos tenemos ese espíritu emprendedor. Puede que en algún momento de nuestra vida no, pero sí podemos empezar a despertar. A Gustavo lo vamos a ver mucho más seguido en el canal porque les voy a contar un secreto. Gustavo es el subgerente de mi empresa, y más que subgerente es mi socio, mi mano derecha, es una persona que admiro muchísimo, que tiene una historia de vida tremenda y que me encanta porque nos inspira. Entonces, bueno, la idea era que ustedes se motiven, yo sé que muchos se van a identificar con esta historia. Y nada, los espero en un próximo video. Por favor, suscríbanse a este canal, vayan y le dan me gusta a Facebook para que siempre estén actualizados de nuestras publicaciones. Si tienen alguna duda, pregunta y que le quieran hacer a Gustavo, por favor déjenlas acá. Y también les voy a escribir el link de Urban Soul para que vayan y lo visiten. Y de Gourmet Express a la carta, pues por aquí ya tiene una cliente, entonces también les voy a dejar los datos para que empecemos a apoyar también esta iniciativa. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.